¿Cómo puedo dar a entender que una propuesta de investigación es única y original? Bueno, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no será única y, bueno, posiblemente sea original en el sentido que no sea una copia de otra anterior. Hoy en día tenemos que entender que cuando se nos ocurre esa idea o tenemos esa pregunta de investigación maravillosa, increíble en este momento en el mundo, gracias a Internet y a la web, hay otras 1000 personas en el sudeste asiático, por supuesto en Norteamérica, pero también en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Rusia, en los países árabes, en la India, en China, en Australia. Otras 1000 personas que han pensado la misma idea. Simplemente porque gracias a la web se ha descentralizado el poder académico e investigador, de manera que, condicionado siempre los recursos en determinados tipos de investigaciones, por ejemplo, un acelerador, ¿no?, de partículas, pues no lo tienen en cualquier lugar, ¿no? Pero en la mayoría de temas, los investigadores de todo el mundo están avanzando en paralelo. Y eso supone un desarrollo increíble de la ciencia. Y eso supone que nosotros no vamos a investigar algo único. Pero es que aparte la ciencia no funciona así. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un artículo científico, un trabajo científico, es situar nuestra investigación, la pregunta que nos hacemos, el objetivo que pretendemos, en un marco, un estado de la cuestión, un estado del arte. Y para eso, en ese momento, mostraremos qué se ha investigado ya, quiénes lo han hecho y cómo. Así que veremos que otros investigadores se han planteado preguntas similares a la nuestra, quizás con matices diferentes. Entonces, ellos han investigado en ciertos contextos, con ciertos objetivos, con ciertas metodologías. Y ahí empieza nuestro campo de investigación. Nuestra investigación puede simplemente replicar otras, tratando de superar los límites y deficiencias que mostraron. Por ejemplo, alguien hizo una investigación sobre cómo mejorar la lectura con la ayuda de tabletas. Genial, nosotros podemos basarnos en esa investigación y hacer otra, pero aquella investigación, por ejemplo, trabajaba únicamente con alumnos de una determinada clase social. Entonces, nosotros vamos a trabajar la misma investigación, pero con alumnos de más clases sociales. Era un límite que tenía. También podemos tratar de confirmar o rebatir resultados de otras investigaciones. Para ello veremos si comprobamos si obtenemos resultados similares o no. Cuando trasladamos esa investigación a otros ambientes, a otras circunstancias, a otro momento, o simplemente replicarla tal cual. Podemos trabajar con diferentes o con nuevas metodologías. Es decir, investigar lo mismo, pero decir, bueno, en vez de trabajar con una metodología de tipo cuantitativo, voy a hacer un trabajo cualitativo o viceversa. Una investigación puede simplemente tratar de desarrollar un método, un instrumento para recoger información. Una investigación puede desarrollar una propuesta metodológica docente en donde integramos elementos preexistentes que ya se han mostrado válidos. Pero lo que queremos ver es si la combinación de esos elementos es válida o no. Eso es como se investiga. El problema de los investigadores es cuando piensan que van a salvar al mundo y a la ciencia. Y ese problema es mayor en ciencias sociales. Un investigador de farmacia hará su tesis doctoral solo para comprobar que con este determinado catalizador podemos reducir en un 30% el tiempo empleado en una reacción. Es un pequeño paso, pero eso es la ciencia. El objetivo de nuestra investigación no es descubrir la receta que convierte la mierda en oro. El objetivo de nuestra investigación es fortalecer, mejorar o rebatir otros pequeños avances. Y debemos saber que el destino de nuestro trabajo será algún día servir de escalón para que otro investigador avance otro paso más. A lo mejor echando por tierra mis conclusiones. Así avanza la ciencia. ¿Es posible una investigación que demuestre que un método... Bueno, nosotros tenemos grandes investigaciones como los estudios que recogen los datos de PISA, ¿no? Pero sobre esos datos se pueden hacer muchas investigaciones. Depende de la aproximación, depende de dónde pongamos el acento, depende de qué variable queramos
analizar en profundidad, depende cómo enfocamos el análisis. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo...? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que precisamente tenemos que ver qué se ha investigado ya sobre ese tema, qué es lo que ya hay. Ese es el primer trabajo que tenemos que hacer en nuestra investigación. Eso se llama revisión bibliográfica y nos servirá para desarrollar el estado de la cuestión. Para la revisión bibliográfica, no digo una investigación que sea solo una revisión bibliográfica, sino cualquier investigación, su primer paso es la revisión bibliográfica, justamente para encontrar que la nuestra no es única, ni absolutamente original. ¿Dónde puedo encontrar investigaciones anteriores? Vamos a ver. Esa pregunta no estaba y la verdad es que no la respondería. ¿Por qué? Bueno, cualquiera de vosotros escribe en Google cómo encontrar artículos científicos y encontrará respuestas. Yo lo he hecho y el primer resultado que me ha salido es quiero mi TFG. TFG son las iniciales de trabajo final de grado. TFG. Quiero mi TFG.com. Y hay una entrada que se dice cómo buscar artículos científicos. Bueno, pues ahí nos pone algunos indicadores de los cuales en otros vídeos mostraré cómo se utilizan con algunas características que tienen. Entre los que cita, quiero recomendaros Google Scholar, Dialnet, El Cielo y Worldwide Science. Cuando terminéis este máster y vayáis a hacer la tesis doctoral, posiblemente os convenga trabajar con Web of Science y con Scopus. Sin embargo, las limitaciones que hay para acceder a artículos a través de esas iniciativas, que son privadas, pero son las más prestigiosas en el mundo, no hacen que yo no lo recomiende ahora. En todo caso, desde luego, tiene que hacerse en el marco de una institución que os proporcione los recursos para poder acceder a esas webs, a esos espacios, ¿no? Esas plataformas, y además los recursos para poder leer los artículos que seguramente no serán gratuitos en muchos de los casos, aunque a veces es posible conseguirlo de otra forma. Pero esas 4 que os he citado, ahora explicaré cómo se pueden trabajar con ellas. Artículo sobre aprendizaje de la lectura y neurociencia. Buscaremos referencias en estos 4 buscadores de información. El Google Scholar. Nosotros tenemos que hacer es buscar el enlace de Google Scholar, que no es el de Google, como seguramente ya sabréis, ¿no? Y hacemos la búsqueda y encontramos el enlace de Google Académico o Google Scholar. Ya estamos aquí. A continuación escogemos las palabras que hemos preparado antes con anterioridad para la búsqueda. Puede ser que tengamos que hacer búsquedas en español y en inglés. Y en todo caso lo hacemos aquí. Pegamos las palabras, realizamos la búsqueda, ¿no? Bien. Simplemente explicarlo muy rápidamente algunas de las consecuencias que tenemos aquí. La primera es que tenemos una serie de artículos con un pequeño resumen. Posiblemente tendremos que ir mirando a ver algunos de estos artículos si realmente coinciden lo que a mí me interesa o no me interesa, si describen algo parecido. No exactamente lo mismo, sino que me pueden dar información, por ejemplo, sobre métodos de investigación aplicados, sobre qué muestra se ha trabajado, cómo se ha seleccionado la muestra, no porque hayan hecho exactamente mi investigación. Así que quiere decir que a lo mejor tenemos que leernos 10, 20, 30 o 50 artículos antes de empezar a trabajar en nuestro proyecto. Sí, hay que leer mucho antes de empezar a investigar. Supongamos que el primer artículo nos da la impresión que puede ser de interés y queremos verlo. Primero vemos que aquí hay 2 enlaces. Normalmente el enlace de la izquierda es el enlace al artículo original y el de la derecha es el enlace a alguna versión del artículo que está disponible de modo gratuito. Cuando no aparece aquí a la derecha es que no existe, y en otras ocasiones cuando no hay enlace puede ser porque se trata de un libro que no existe versión en internet del mismo libro.
Al abrir el enlace, lo que vamos a hacer es seleccionamos algunos que nos puedan ir interesando, pero abrimos el enlace siempre en nueva pestaña. Ven que aquí se ha abierto en una nueva pestaña, iremos abriendo los enlaces en una nueva pestaña. También se puede hacer utilizando una tecla de control. Aquí otra vez, también se podría descargar directamente. Bien, es importante conservar esta página y ahora podemos empezar a leer estos artículos, ¿no? Muy bien. Esto es intuitivo y ya lo supongo que lo hace todo el mundo. No es la única forma de trabajar. A continuación hay más formas de trabajar. Por ejemplo, una forma de acelerar el trabajo. Nosotros tenemos este artículo, pero queremos saber qué es lo más importante de este artículo. Es el primero de la lista. Una forma de hacerlo es la siguiente. Volvemos aquí y miramos aquí donde dice citado por 54. Lo abrimos en una nueva pestaña. Es esta pestaña de aquí. La voy a poner al lado para que podamos verla más clara. Lo que tenemos aquí son las 54 revistas o citas que hay de este artículo. Así que lo que nosotros podemos hacer ahora es, recordamos de que el artículo era de López Escribano. Lo copio. Entonces, abrimos a su vez ahora, voy a cerrar para facilitar todos los que he abierto antes de la lista inicial. Estamos trabajando solamente con el primer artículo, con este de aquí, aportaciones de la neurociencia. Es este de aquí, y ahora hemos hecho clic en citado por 54, que es esta lista de aquí. Entonces ahora abrimos a su vez estos otros artículos. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues cuando tengamos el artículo a mano, posiblemente haya que descargarlo. Aquí tenemos el resumen, aquí tenemos el archivo, decimos descargar. Entonces buscamos el nombre del autor. Así que encontramos dónde se ha citado a López Escribano en este artículo. Vemos que hay 3 veces que coincide. Una es esta, que está en los resúmenes. Y aquí lo que nos dice es que López Escribano dice en su artículo, en el primero que hemos recogido, que al comprender el cerebro surge la neurociencia cognitiva y educativa, el profesor mejora su práctica docente y fomenta el desarrollo integral. Entonces, aquí tenemos otro texto que dice que López Escribano participa en controversias relativas al origen de la neurociencia vinculada a la educación. Diversos autores la enmarcan en la década de los 90. Así que sabemos ya un dato importante en este artículo. López Escribano considera que la neurociencia aporta a la comprensión de la lectura y de la educación, y además que piensa que comenzó en los años 90. Veamos el segundo artículo de Vázquez Mendel. Podemos hacer lo mismo a su vez. Es decir, abrimos este artículo. Estructura creativa y neurociencia cognitiva, que es el mismo que el anterior que hemos señalado. Porque estos no se han borrado. Que es este de aquí. Podemos descargarlo. Aquí está el fichero PDF. Lo tenemos aquí también. Y volvemos a buscar a López Escribano. Dice, la escritura es uno de los aprendizajes más complejos que las personas realizan, implica la interacción coordinada de sistemas cerebrales visuales, auditivos, motores cognitivos y de lenguaje. Es una idea interesante. Lo que estoy mostrando es cómo, para leer este artículo, lo que hacemos es buscar qué citan de este artículo los 54 artículos que han citado,
que lo han citado. Los 54 autores o artículos, porque a veces el mismo autor puede aparecer aquí repetido, ¿no? Es un proceso que es complejo, pero nos va ayudando a entender mejor este texto de aquí. Veamos qué más nos puede dar Google Scholar. Además del citado por 54, podemos ver artículos relacionados, de forma que supongamos que nosotros hemos visto que este artículo sí que coincide con lo que a nosotros nos interesa. Este artículo coincide, por ejemplo, más que todos los demás. Entonces podemos mirar artículos relacionados. Voy a cerrar los otros enlaces y ahora abrimos artículos relacionados. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos artículos que por alguna razón Google Scholar ha relacionado con este, por ejemplo, por la coincidencia de las palabras clave utilizadas, etc. Muy bien, entonces ahora podemos abrir estos artículos y de nuevo habría que descargar el artículo. Veamos aquí, es de la Fundación Dialnet. Y sí, en efecto tenemos el texto completo, ¿no? En este caso se ha descargado aquí abajo. Abro las descargas y aquí está el artículo. Lo traslado aquí para que lo veáis. Vemos que es un artículo que ha sido publicado en español, en inglés existe también un resumen. Vemos el marco teórico y podemos dedicarnos a leer este artículo. Es decir, como veis, solamente a partir de uno de los artículos de este podemos llegar a mucha otra información. Así que la clave no es que aquí encontremos muchos artículos, sino que encontremos unos pocos artículos que realmente coincidan con lo que nosotros queremos trabajar. Hay algunas opciones aquí que nos puedan interesar. Por ejemplo, aquí hay la opción de cualquier tipo, pero también podemos escoger artículos de revisión. ¿Qué es un artículo de revisión? Un artículo de revisión es uno que toda la investigación es la primera parte de la investigación. Es decir, el artículo lo que hace es revisar lectura, textos sobre ese tema y no ha hecho ninguna investigación de campo. Esos artículos de revisión, aquí tenemos uno de C.K. Hannan, esos artículos de revisión nos pueden ahorrar el hacer nosotros esa revisión. En todo caso puede ser un proceso paralelo, hacer la revisión en paralelo. Otro tema aquí es que la relevancia normalmente los resultados se ordenan por relevancia. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros vemos que aquí hay un artículo citado por 54 que lo considera más relevante. ¿Por qué? Pues por el lugar donde se ha publicado, por las citas que ha tenido o también por quien lo ha citado, ¿no? Y aquí hay otro por 10, otro por 256, otro por 108. Nosotros podemos tener en cuenta la relevancia del artículo o el número de citas. Sin embargo, también podemos pensar en buscar artículos desde un periodo determinado, por ejemplo, desde 2020. En el campo de la tecnología educativa, donde esta evoluciona tan rápidamente, seleccionar artículos recientes es una bastante buena idea. De todos modos, pensemos de que cuando nosotros aquí utilicemos estos recursos que hemos indicado antes, que son citado por o artículos relacionados, seguramente iremos en citado por seguro a artículos posteriores y en artículos relacionados podemos ir a artículos anteriores o posteriores. Aquí hay más información que nos interesa, por ejemplo, lo de las 7 versiones. A veces un mismo artículo ha sido publicado varias veces en diferentes lugares y otras veces ha sido recogido. Por ejemplo, tenemos versiones preprint, postprint, etc. Esto nos puede interesar, solo en unos pocos casos en los que el artículo sea realmente fundamental. Son artículos claves en la historia de la investigación educativa, ¿no? Finalmente, aquí hay algo que hay que utilizar con una cierta prudencia y es citar.
Citar nos da una primera aproximación de cómo se citaría según el formato que nosotros utilicemos. Como veremos después, si utilizamos un gestor bibliográfico, el propio gestor se encargará de colocar la cita adecuadamente. Pero si nosotros lo vamos a hacer a mano, pues el formato más propio y característico en educación es el formato APA, y podemos copiar con comando C, podemos copiar el formato, cómo debería citarse el artículo. Este sistema no es perfecto, pero puede darnos una primera aproximación y nos facilita el trabajo. Si nosotros utilizáramos un gestor bibliográfico como estos, entonces sí que esto es importante, porque obtendríamos directamente lo que necesita el gestor bibliográfico para introducir el artículo. Así que, si en otra parte veis cómo utilizar los gestores bibliográficos, nosotros vamos a hablar de BibTeX, EndNote y RefWorks, pues desde Google también podéis preparar, y esta vez sí es perfecta la información, tal como la recogería un gestor bibliográfico. El sistema de búsqueda de textos y artículos científicos que vamos a mirar es Dialnet. Igual que antes, lo encontramos fácilmente y entramos en él. Vamos a realizar la misma búsqueda anterior con aprendizaje, lectura y neurociencia. Hay que poner el texto de búsqueda o las palabras de búsqueda en documentos, no en revistas, porque sería para buscar una revista determinada. Entonces decimos buscar, y ahora nos da mucha menos información, ¿no? También podemos ordenarlo por relevancia o por año de publicación. En nuestro caso vamos a dejar la relevancia en este momento. Y aquí podemos escoger entre solamente artículos de revista, o tesis, o artículos de libro, capítulos de libro. Aquí tenemos el primero. Podemos abrir un momento el resumen para confirmar que el texto nos interesa más. Siempre el resumen es un primer paso para ver si pensamos que esta investigación coincide con lo que a nosotros nos interesa. Cerramos. Y en el caso que sí, decimos abrir el texto completo, que como veis ha abierto en otra pestaña. Está aquí. Ahora tenemos el texto que se puede leer aquí, y también podemos descargarlo para leerlo luego tranquilamente o en otro lugar. Aquí hay una información que es importante, es el DOI. El DOI es la referencia de un documento digital. Es lo que podría ser el ISBN para un libro. Esta referencia es muy importante, porque de esa manera, aunque pueda haber varios documentos en la web, esta es la referencia que nos lleva al documento original y principal, el válido, el auténtico, que no ha sido modificado. Si nosotros hacemos la búsqueda del documento a través del título o del autor, es posible que vayamos a copias del documento. Así que, como veis, Dialnet nos ofrece un poco más de rigor, pero menos información de la que podemos encontrar en Google Scholar. Y menos herramientas y estrategias para tratar de jugar con ella. El tercer buscador es Cielo. Así como Google Scholar tenía materiales en castellano y en otras lenguas también, y era más universal, Dialnet está más centrado en la lengua española. El Cielo está más centrado en el ámbito latinoamericano. Esto incluye también el portugués, por supuesto también el inglés. El procedimiento será el mismo de antes, es decir, entraremos en el buscador de Google es Cielo y ya nos da el enlace, y introduciremos las palabras que previamente habíamos preparado para hacer las búsquedas. Pegamos las palabras y hacemos la búsqueda ya directamente, ¿no? Bueno. Bien, aquí lo tenemos.
La búsqueda avanzada ya se puede hacer aquí mismo también, utilizando añadir un campo, y podemos introducir campos como, por ejemplo, para determinados autores o colecciones o lo que fuera. Sin embargo, nosotros vamos ahora a trabajar sobre esto en general. Hay una pequeña información en algunos artículos donde vemos que nos indica el número de descargas, y en todos nos remite al DOI que hemos hablado anteriormente, al hablar del Dialnet. Bien, entonces tenemos la posibilidad de ver el resumen en cualquiera de los 3 idiomas. Entonces incluimos, si decimos por ejemplo buscar en español, vemos el resumen y supongamos que nos interesa, ¿no? Entonces vamos a descargar el artículo. Lo que observamos ahora, veis que lo he abierto siempre en otra pestaña, es que el artículo, a pesar del título en inglés, etc., la versión que tenemos aquí disponible está únicamente en portugués. Por lo tanto, si nosotros lo queremos leer, tendremos que acudir a leerlo en portugués, descargándolo del sitio al cual nos ha remitido. ¿Es posible encontrar el artículo en otras lenguas? Bueno, es posible buscarlo y es posible que encontráramos el artículo, porque una característica de este artículo es que si miramos en el listado, vemos que aparece en la colección de preprints. Un preprint es un artículo que o bien no se ha impreso todavía en ninguna revista, o bien se ha impreso, pero lo que accedemos es a la versión que hubo antes de imprimir. La ventaja del preprint es que el preprint está libre de derechos. O sea, el copyright no pertenece a la revista, sino que el autor pertenece al autor y el autor puede compartirlo. Por lo tanto, muchas veces podremos acudir a un artículo a versión preprint. Tal como funcionan hoy en día las revistas, una versión preprint es básicamente igual que la de la revista, aunque se supone que la versión publicada en la revista ha pasado una revisión y se ha mejorado, pero en la mayoría de textos, o en muchos textos, la versión preprint puede ser suficiente. El texto siguiente vemos que sí que tenemos ahora versiones del texto, no es un preprint, en inglés, en español, y hay PDFs en inglés y en español. Podemos acceder entonces al texto, y esto es lo común cuando no se trata de un preprint. El último que cito aquí, Worldwide Science, es únicamente en caso de que realmente no hayáis encontrado ningún material en ninguno de los casos anteriores. Esto permite una búsqueda más amplia en toda la web y en todos los idiomas, pero el problema es que, igual que en el caso de Web of Science y Scopus, nos lleva a publicaciones que no siempre están muy abiertas, no de acceso gratuito. En cuyo caso dependemos también de que nuestra institución pague la suscripción a esa publicación. Existen a veces métodos para encontrar versiones gratuitas de las publicaciones, o también se puede solicitar al autor. Veamos cómo funciona. Igual que antes, hemos buscado en Google dónde se encuentra y abrimos la web. Pondremos aquí los términos de búsqueda. En nuestro caso vamos a seleccionar nuestro lenguaje al español, pero los resultados de búsqueda estarán en todos los idiomas. Hacemos la búsqueda, Search. Podemos utilizar la búsqueda avanzada para reducir los idiomas. Y bueno, aquí tenemos algunas herramientas interesantes, ¿no? Y aquí encontramos, pues, artículos. Veamos, por ejemplo, el primero de ellos, que puede ser muy interesante para ver un ejemplo de cómo funciona esto. Por supuesto, todos estos sistemas para restringir la búsqueda o seleccionar los años, ya os imagináis cómo funcionan, ¿no? Bien, abrimos el primero de ellos, del cual tenemos aquí un breve resumen. Como siempre, podríamos haber mirado el resumen completo. Y hemos abierto aquí el artículo. Como vemos, es que en este caso del artículo nos permite el acceso a todo el artículo completo. O sea que hemos tenido suerte, porque nos ha llevado a Cielo, que ya lo habíamos visto antes.
Así que desde aquí ya podríamos nosotros descargarlo o simplemente imprimirlo o acceder al enlace de literatura lingüística que posiblemente sea abierto. Veamos el segundo artículo. Bueno, hemos abierto el segundo realmente, el primer artículo. ¿Lo veis? Este artículo nos lleva a un enlace que es PubMed. Esto ya nos indica una cosa. Este sistema de búsqueda realmente no tiene indexados los artículos, sino que lo que hace es llevarnos a índices donde sí que están los enlaces a los artículos. Aquí nos ha llevado a PubMed, es un índice de medicina, y encontramos que aquí tenemos el abstract, artículos similares, tipos de publicación, pero no aparece el enlace al artículo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros queremos acceder al artículo, tendremos que entrar directamente al artículo en sí. Por lo tanto, buscaremos, a ver, aquí está la cita, y podemos descargar la cita bibliográfica o copiarla. Vale, pero supongamos que decimos, bueno, pero entonces yo ¿cómo puedo encontrar este artículo? Bueno, evidentemente entrando en la revista, ¿no? Pero ahora es cuando podemos entrar en otras posibilidades conjugadas con otros sistemas. Por ejemplo, copiamos el título y ahora vamos a abrir el Google académico, el Google escolar. Pegamos el título del artículo y lo que encontramos es el enlace al artículo. Ahora sí. ¿Qué sucede? Que ahora podemos entrar en el artículo, pero nos vamos a encontrar que el artículo nos dice que está en EBSCO, nos dice que es posible que su institución tenga acceso a este elemento, busque la institución y luego conéctese para continuar, ¿no? Vale, quiere decir que si no, no podríamos acceder al elemento. En este caso, yo digo, encuentre su institución. Voy a hacer dos cosas. Una es buscar por Nariño, para ver si la Universidad de Nariño se encuentra. Universidad de Nariño, sí que se encuentra. Y a través de la Universidad de Nariño podría entrar y buscarlo. Selecciono la Universidad de Nariño y, bueno, yo aquí ahora no podré hacer nada más porque debería entrar a través de mi institución, de EBSCO. Bueno, como se puede ver, esto es un proceso mucho más tedioso y complejo que el que teníamos en los otros índices o buscadores de artículos, pero también es un sistema que nos lleva a absolutamente toda la web. Mi sugerencia es que trabajéis primero con estos tres buscadores. Para un trabajo final de máster es más que suficiente, y solamente utilicéis este último en el caso de que realmente no encontréis nada. Es posible buscar también en Google normal. Sí, pero debemos evitar en nuestros trabajos de investigación acudir a artículos de prensa, blogs o escritos de autores de los que no podemos certificar su validez y su fiabilidad. Google Scholar, Dialnet y Scielo recogen lo que se llaman artículos científicos, es decir, artículos que se han publicado con una serie de garantías y un proceso de revisión antes de su publicación. Ese es el tipo de artículos que nosotros podemos incluir en nuestros trabajos final de grado. Hay dos preguntas que generalmente muchos hacen, que es, ¿se puede citar la Wikipedia? Bueno, la Wikipedia es una enciclopedia, es válida, es fiable, pero en un trabajo universitario no se utiliza la cita a una enciclopedia, más que como una pequeña referencia inicial para tomar nota de la definición de un término, pero en general hay que utilizar artículos académicos y no enciclopedias. Por tanto, la Wikipedia tiene el mismo trato que la enciclopedia británica o la enciclopedia Espasa.
Son fuentes que muy de modo puntual pueden ser utilizadas en un artículo académico, en un trabajo científico. La siguiente pregunta es, ¿puedo hacer la búsqueda por inteligencia artificial? Por ejemplo, en el chat GPT, decir, búscame artículos que respondan a esta pregunta, etc. Esto es algo que ahora está comenzando a trabajarse. En este momento nos faltan evidencias sobre la fiabilidad de los resultados. Existen bastantes trabajos y estudios más o menos empíricos o rigurosos que muestran cómo ChatGPT, en su afán por dar respuestas, proporciona a veces datos falsos. O sea, le pides unas referencias y te proporcionan unas referencias que no existen, que son incorrectas, que cuando vas a buscarlas descubren que no existen, que se las ha inventado directamente. Entonces esto hace que haya que coger con mucho cuidado el uso del ChatGPT para proporcionarnos referencias válidas. Parece que funciona un poco mejor si nosotros le proporcionamos un texto y le pedimos un resumen. También, si queremos obtener una idea inicial sobre un tema, nos puede proporcionar una idea inicial que sobre todo nos va a proporcionar las palabras, la terminología que se utiliza en estas búsquedas o en nuestro campo de trabajo, ya que a veces de lo que carecemos es de búsquedas. Pero como criterio final, recordar de que si uno quiere saber de un campo a nivel académico y científico de modo riguroso, la única vía real para adquirir el conocimiento es a través de la lectura de textos, y si podemos comprobar que sean textos muy citados, textos referenciados y validados por la comunidad académica a través de Google Scholar, Dialnet o Scielo, entre otros, pues mejor. Finalmente voy a escribir aquí dos fuentes Web of Science y Scopus, a las que no hemos hecho referencia en estos vídeos, pero que en un futuro trabajo tendréis que utilizar de acuerdo con los recursos que os ofrezca la universidad donde estéis haciendo una tesis doctoral o una investigación más profunda.